Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos por esta mañana, por este inicio de semana. Y bueno, pues comentarles que continuaremos, como lo hemos dicho ya, haciendo una verificación de las mentiras de la Cuarta Transformación. Es claro que hay muchos datos que no se pueden soslayar, que no se pueden dejar de lado. El Taller de Comunicación Política SPIN, en su último informe, con corte al 30 de junio de este año, dio unos datos que son francamente preocupantes. Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha compartido 56,181 afirmaciones no verdaderas. En promedio, 88 mentiras, afirmaciones no verdaderas se hacen por día. Entre mayo y junio hubo un incremento de 2,408 afirmaciones no verdaderas. Es decir, cada día aumenta una más a su promedio. Esto es verdaderamente indignante. Por ello, como lo señalamos la semana pasada, periódicamente haremos este ejercicio para evidenciar las mentiras de la Cuarta Transformación. La desinformación no debería ser base de ningún gobierno, pero el caso de López Obrador es especialmente reprobable, pues ha recurrido a las mentiras para denostar, para estigmatizar, para menoscabar y vulnerar a quienes no coinciden con él. El espacio de este día para hablar sobre las mentiras del presidente de la República tiene dos enfoques. Primero vamos a hablar, digamos, de las mentiras de la semana y después vamos a hablar de las mentiras de su pseudoinforme. El 29 de junio dijo: nosotros somos respetuosos de las instituciones, somos demócratas, somos amantes de la libertad, cierro comillas. La realidad es que ejemplos de esta mentira hay varios, pero para muestra solamente dos. El 15 de marzo de este año, el presidente López Obrador envió una carta al presidente de la Suprema Corte para que se investigara al juez segundo de distrito por haber concedido una suspensión por un amparo promovido contra la ley de la industria eléctrica. También tenemos la carta que le instruyó enviar al canciller Marcelo Ebrard el 27 de mayo a la editora de la reconocida publicación The Economist por su portada del falso Mesías. Un demócrata, como dice él, y evidentemente miente, no permitiría que estas cartas se hubieran enviado. Lamentablemente, no es un demócrata y no acepta la crítica. La segunda mentira que hoy queremos comentar con ustedes es también del 29 de junio, abro comillas, dijo: no puedo yo estar aquí recibiendo a personas, a autoridades, para atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político electoral. Hay que cuidar la investidura presidencial, hay que respetar la investidura presidencial, dijo el presidente de la República, refiriéndose evidentemente a la solicitud de hablar con él del gobernador Aureoles. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el 24 de junio recibió a las y los gobernadores electos, 11 gobernadoras electas por Morena y su coalición. Para ellos sí tiene tiempo, pero no tiene tiempo para atender al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Sí tiene tiempo para comer con sus candidatos, pero no tiene tiempo para escuchar a un gobernador que todos sabemos quería hablar con él, sobre todo por la delincuencia y lo sucedido en las elecciones pasadas. La mentira 3. El 30 de junio, el presidente señaló que se garantiza el derecho a la información. No hay censura, dijo. Hay libertades plenas. La realidad es que desde su sección ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana, lo único que busca es desestimar y estigmatizar la labor periodística. El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas y garantizar su libertad de expresión. No debe el Estado amedrentarlos. De 2019 a la fecha se han asesinado a 39 periodistas. El relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado mexicano reconsiderar este espacio, ya que se puede estar afectando las garantías para un debate libre e informado.
Además, recordó que el señalamiento público no puede trazarse bajo la culpabilidad o reprendimiento. Tiene que ser más abierto en términos de libertad de expresión y democracia. Esta tercera mentira, evidentemente, no solamente es, el problema no solamente es que mienta, sino que además lo único que a él le gusta es que los comunicadores repitan sus mentiras. Aquellos que no lo hacen, simple y sencillamente los denostan. La mentira número 4. El 2 de julio dijo que lo único que ha aumentado es el costo del gas. Pero, y abro comillas, en el caso de la gasolina no, ni la luz. Hemos cumplido, dijo este presidente con una alta dosis de mitomanía. La realidad es que en noviembre de 2018 la gasolina costaba en promedio 19.23 pesos por litro. Hoy cuesta en promedio 20.87 pesos, es decir, 1.64 pesos más cara. En el caso de la luz, en noviembre de 2018 se pagaba 0.79 centavos por kilowatt. Hoy se pagan 0.86 centavos. Por ejemplo, una familia que pagaba 88 pesos en 2018, hoy paga 178 pesos. Esto es más del doble por este servicio. Otro producto que se ha incrementado es la tortilla, pasando de 12.54 pesos en 2018 a 18 pesos en mayo de este año. Y en algunos estados incluso cuesta más de 25 pesos el kilo. Ahora, el 10º informe del titular del Ejecutivo Federal merece una mención especial. De él podemos destacar muchas imprecisiones, pero quiero compartirles 4 en este ejercicio del día de hoy. Abro comillas, dijo, nuestro país no está colocado ni en América ni en el resto del mundo en los primeros lugares de mortalidad por COVID. La realidad es que somos el 4º país con más defunciones en todo el planeta, solo después de Estados Unidos, Brasil e India. Hoy, a pregunta expresa del periodista Jorge Ramos de si se ha manejado bien la pandemia, el presidente de la República de manera irresponsable ha dicho que sí. Desde su perspectiva se ha manejado bien la pandemia. ¿Qué manera de mentir? México es el 4º país con más muertes por COVID. El problema de alguien que miente todos los días es que quizá ya se creyó sus propias mentiras. Esto es trágico para una nación como la nuestra, que debería resolver los problemas en lugar de querer ocultarlos. La segunda mentira. En los 3 meses que corresponden a este informe se han presentado signos alentadores de recuperación de las crisis sanitarias y económicas. La realidad es que la canasta básica sufrió un incremento del 6.3%. Ha duplicado el número de mexicanos en situación de pobreza. Inició con 9.3 millones de pobres y este año se estima que habrá 18.3 millones en situación de pobreza extrema. La tercera, abro comillas, hay gobernabilidad en nuestro país y en materia de seguridad pública hemos avanzado. Cierro comillas, eso se atrevió a decir el presidente de la República. La realidad es que hemos sido testigos de las masacres que se han perpetrado en estas últimas semanas y la nula respuesta o acción por parte del Ejecutivo Federal. Las cifras oficiales lo demuestran. Del 1 de diciembre de 2018 a este año se tienen registradas 86,370 víctimas de homicidio. Obviamente estamos hablando de homicidios dolosos. Y no se deben olvidar las masacres de Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato. La cuarta mentira. Reiteró que durante el proceso electoral no hubo masacres, no se desató la violencia contra los ciudadanos inocentes para infundir miedo. Cierro comillas. La realidad es que, como lo señalamos hace unos días, hubo 36 candidatos y 102 actores políticos asesinados. Desestimó las más de 1,060 agresiones registradas antes, durante y después de la jornada electoral. México vivió una elección histórica marcada por la violencia. Incluso Michelle Bachelet expresó su preocupación desde la ONU. Como vemos, la cuarta transformación vive de cifras maquilladas y de presentar su versión de un México que no existe. Nosotros seguiremos contrastando la realidad del país
que conocemos y que por supuesto sabemos que no se puede permitir esta cantidad de mentiras. A nosotros nadie nos dará a tole con el dedo. Gracias por su atención y muy buen día para todos. Muchas gracias, senadora. Rubén Feital, estás conectado, tienes la palabra. Hola, buenos días, senadora. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Quisiera saber su opinión sobre la detención de Luis Cárdenas Palomino, el brazo derecho de Genaro García Luna, y sobre todo por la acusación que se le está deteniendo de tortura por el caso de los Zodíaco, los secuestradores Israel Vallarta y su banda. Y también la senadora Guadalupe Covarrubias está preparando un proyecto para la desaparición de poderes en Tamaulipas, que podría presentar el grupo parlamentario de Morena. ¿Qué opina al respecto? Gracias. Muchísimas gracias. Déjenme. Permítanme un segundo. No se ve la imagen, ¿verdad? No. Ahí está. Ya está. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, primero, lo que es el tema de la detención. A ver, es claro, nadie debe estar por encima de la ley. Si alguien violenta la ley y comete un ilícito, quien sea, de cualquier partido político, de cualquier administración, Israel, es necesario que se sancione, que se investigue objetivamente y se sancione en caso de haberse cometido algún ilícito. Me parece que el problema de esta administración, de este gobierno, es que tiene un doble rasero. No hay hoy claridad de las denuncias que se han presentado para el tema de Pío, para el tema de Bartlett, para el tema de la propia Irma Heréndira, que ya hoy no forma parte del gabinete, pero no hay ninguna sanción de esas denuncias. En México, lamentablemente, durante muchos años, también hay que reconocerlo, durante muchos años en México hemos visto cómo las instituciones están lamentablemente al servicio del poder en turno. Y ellos dijeron que iban a ser distintos y ¿qué creen? La verdad es que no lo han sido. No lo han sido y yo diría, incluso hoy, todavía se ha acrecentado más, porque lo que estamos viviendo en términos de justicia está afectando a los más pobres. El tema de Tamaulipas, a ver, es muy claro. Hay un objetivo político de minar a la oposición. Hoy se atrevió el presidente de la República a nombrar a algunos que él ve como posibles candidatos, ¿no? De su proyecto, decía, ¿no? La frase exacta, algo así como de su proyecto, en fin, de sus aliados. Y pues dio algunos nombres. Y tan malo el Pinto como la Colorada. Lo que es un hecho es que les está yendo mal y que quieren todos los días minar a la oposición. Y ojalá y sea en un tema de Estado de Derecho en donde se procesen estas decisiones, incluyendo a Tamaulipas, y no sea más bien sobre un cadalso político que demuestra pues que esa vena del político de los 70s y de los 80s que corre todavía por el cuerpo del presidente de la República está muy fuerte. Ojalá y no sea así. Gracias, senadora. Gerardo Segura nos manda dos preguntas. Dice, la primera, López Obrador sigue negando la fuerte ola de violencia que se vive en el país. Dice tener otros datos en relación a la realidad de la violencia. ¿Qué opina de esto y de que López Obrador no ha entendido lo que es gobernar y trabajar para frenar la delincuencia y los múltiples problemas del país, pero sigue entretenido en conferencias manipuladoras? Bueno, la conferencia de hoy, la verdad es que nos demuestra cómo vive en un mundo paralelo el presidente. Incluso cuando le argumentan con sus propias cifras, con las cifras del gobierno, de cualquier manera, él dice que tiene otros datos, incluso sonríe.
¿no? Es algo, yo diría, preocupantísimo, porque no puedes ser el primer mandatario de este país y decir que tienes otros datos, porque los datos se generan por las instituciones. Esta ola brutal de violencia que claramente no ha podido disminuir con su gobierno es porque no hay una estrategia de seguridad. Los abrazos no balazos que empezó argumentando al inicio de su administración claramente no han funcionado. La pseudomilitarización del país claramente no ha funcionado. La necesidad de ocultar los datos sobre homicidios dolosos, sobre feminicidios, demuestran que hay una propensión brutal de mentir. Fíjense lo que dijo hoy, algo de verdad, pues para analizar con un médico, y lo digo con todo respeto, pero no puedes comparar el robo de automóviles en una pandemia con los feminicidios o con los homicidios dolosos. No debes, no es ético, no es moral. Porque además, su argumento de que se disminuyó el robo de automóviles es ridículo cuando sabemos que la gente estuvo confinada en su casa y no salió ni siquiera, digamos, para arriesgar su automóvil. Esta comparación que el primer mandatario de este país hace, tratando de justificar los homicidios o los feminicidios, es terrible, porque debe aceptar que está creciendo y esta ola no se está deteniendo y no hay ningún indicador, ninguno, que diga que se va a contencionar o incluso se va a disminuir. Al contrario. Yo te diría, Gerardo, es claro que el presidente de la República, efectivamente, voy a hacer eco de la mañanera de hoy, vive en una burbuja. Esa burbuja se llama Palacio Nacional. Esa burbuja se llaman sus aplaudidores. Aquellos que a lo mejor nunca habían tenido el sueldo que hoy tienen y son capaces de mentir y de hacer cualquier cosa con tal de continuar en el poder y con tal de continuar chupando de la ubre del erario. Así es que ojalá y en algún momento la gente que lo rodea tenga un poquito de ética y él mismo reconozca los datos, porque no hay otros datos. Hay datos oficiales nacionales e internacionales. Gracias, senadora. La segunda de Gerardo Segura dice, se está documentando cómo operaron los narcos en la elección. ¿Se puede hacer algo para legalmente hacer que se revierta esta situación? Porque se corre el riesgo de que se repita esto en la próxima elección y con mayor fuerza. ¿Puede haber una denuncia ante el Tribunal Electoral o algo así? Bueno, déjame decirte, Gerardo, que efectivamente lo que tenemos que hacer es evidenciar lo que pasó. Por eso es increíble que el presidente de la República no haya podido recibir al gobernador Aureoles, pero sí haya tenido tiempo para comer, ya sabemos que le encanta comer, ¿no? A sus gobernadores electos. Yo diría, hay varias rutas. Por supuesto, hay varias instituciones que deben de investigar, analizar, sancionar y que este precedente no se repita. Y esas instituciones, evidentemente, es el INE, es la UIF, es el Tribunal Electoral. Hay que saber de dónde salió el dinero, la cantidad de dinero brutal en las campañas. Es claro que hay un tipo penal, incluso hay elecciones que se podrían litigar en términos de si se usaron recursos ilícitos en las campañas. Yo creo que esto debe ser un concierto de instituciones, varias instituciones y varios servidores públicos trabajando para esto, porque más allá del partido político que hoy esté en el gobierno, si la delincuencia sobrepasa a las instituciones, tendremos un Estado fallido y eso será terrible para estas generaciones y para las futuras.
Gracias, senadora. Vero Macías nos preguntaba sobre lo de Cárdenas Palomino, ya quedó respondida. Entonces tiene la palabra Magali Juárez. Estás conectada. Sí, buenos días, senadora, muchas gracias. Buenos días a los compañeros. Preguntarle, senadora, en una revisión que hicimos en La Razón, encontramos que en la legislatura de la paridad de género en la Cámara de Diputados, pues solamente se aprobaron 8.8% de las iniciativas relacionadas precisamente con la paridad de género en esta legislatura que fue de mayoría morenista. ¿Qué fue lo que falló, senadora? Se suponía que ya estaba más parejo el piso para las mujeres, pero no se puso énfasis en este tema para la paridad. Si me pudiera regalar un comentario y también consultarle, senadora, hoy el presidente del INE reiteró que en el pasado proceso electoral, pues el INE fue objeto de mucha agresividad por parte del gobierno federal, por parte de Morena, y que se construyó un discurso del fraude. Si me pudiera también regalar un comentario en ese sentido. Gracias, senadora. Gracias, Magali. Bueno, pues sin lugar a dudas tenemos históricamente la primera legislatura de la paridad. Ahora lo que debemos entender todas las legisladoras e incluso también los legisladores hombres es que estos espacios son para resolver leyes a favor de las mujeres. En muchas ocasiones lo político se sobrepone incluso al género, y eso debe de cambiar, y debe cambiar más allá de la mayoría de Morena, esta necesidad de que haya leyes en términos económicos, en términos de salud, en términos de seguridad a favor de las mujeres, es necesario. Hemos visto las cifras de cada 10 personas que pierden un empleo en medio de esta pandemia, 7 son mujeres. 7 son mujeres. Hemos presentado varias iniciativas para apoyar a las mujeres en esta pandemia y Morena simple y sencillamente dice no. ¿Por qué? Pues porque supedita lo político, porque supeditan solamente a quedar bien con el presidente de la República y prefieren darle dinero a un aeropuerto verdaderamente lamentable en lugar de darle dinero, por ejemplo, a las mujeres que en esta pandemia han perdido su empleo. Ojalá y las legisladoras de Morena reconozcan la importancia de su voto. Ojalá y en tanto más legislaturas con mujeres empoderadas haya, sean más libres, más autónomas, puedan tomar decisiones a favor de las mujeres. En el tema del INE, bueno, pues claramente hemos escuchado un discurso violento, violentador desde Palacio Nacional. El problema de López Obrador y sus aliados es que una vez que no tienen una visión demócrata, solamente quieren demostrar o quieren violentar aquello que no se les acomoda. E increíblemente no se les acomodan las instituciones electorales. El INE ha reconocido el triunfo de quien lo tiene. Cuando ganó el PAN, le reconoció el triunfo al PAN. Cuando ganó el PRI, le reconoció el triunfo al PRI. Cuando ganó Morena, le reconoció el triunfo a Morena. Porque el INE es una institución que está cargada, está llena, digamos, de un trabajo histórico. Logramos arrancarle las elecciones al gobierno, ¿recuerda? Hicimos este órgano constitucionalmente autónomo. Tiene muchos canales, digamos, para blindarse. Trabajan ciudadanos el día de la elección, hay juntas distritales a lo largo y ancho del país, hay un consejo general plural. Me parece que el INE es uno de las instituciones que más se acerca a lo bueno en términos de construcción de instituciones en este país. Cuando López Obrador denosta y violenta al INE, lo hace, supongo yo, lo hace pensando que algún día va a perder y no va a aceptar esa pérdida. No sabe perder, es un mal perdedor, lo hemos visto, ¿no? En las ocasiones en las que ha perdido, no sabe perder, pero me parece que el INE ha dado una muestra extraordinaria de autonomía, ha dado una muestra extraordinaria de que los ciudadanos en México confían en el INE, participaron en las elecciones, en medio de una pandemia, asistieron a las casillas,
tomaron los cursos de capacitación, fueron a la elección, estuvieron todo el día, los ciudadanos contaron los votos y hubo resultados. En aquellas casillas en donde se argumenta hubo una, pues digamos, una manipulación de la delincuencia organizada, hay que investigar. A veces es increíble pensar que haya casillas en donde ningún otro partido político que no haya sido Morena obtuvo un voto. Eso ya no pasaba desde hace muchas décadas. Es algo que tendrá que investigarse, pero la realidad es que el INE hoy sigue demostrando que es un organismo constitucionalmente autónomo y que funciona y que nos da hoy certeza de saber, por cierto, que Morena está muy alejado para tener 2/3 partes y cambiar la Constitución en la Cámara de Diputados. Gracias, senadora. Gabriel Santomila pregunta, ¿cómo viene la agenda del PAN para el próximo periodo y qué temas son su prioridad? Bueno, vamos a tener, como ustedes saben, una reunión plenaria previa al periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, y ahí estaremos notificándoles en tiempo y forma como grupo parlamentario nuestra agenda. Sin duda, y lo digo a título personal, pero estoy absolutamente segura que lo acompañan la mayoría de mis compañeros, es que todos, es que tenemos 3 prioridades. Que haya dinero en el bolsillo de los mexicanos, que el derecho humano de acceso a la salud sí se materialice y por supuesto que haya seguridad. Salud, economía y seguridad son las prioridades de los mexicanos. Nosotros como legisladores de oposición, de una oposición seria, de una oposición responsable, estaremos trabajando en esos 3 rubros. Y por supuesto, en tiempo y forma les haremos llegar nuestra agenda legislativa. Gracias, senador. Y finalmente, Claudia Bolaños pregunta, su opinión sobre la encuesta presentada por Andrés Manuel sobre la percepción ciudadana a su gobierno y de que permanezca en el cargo. A ver, es que el presidente fue electo por 6 años. Eso es lo que pareciera no entendido, o más bien se hace que no entiende, ¿no? Hoy que lo vi tratando de justificar con las cifras y las gráficas y con sus otros datos, no, pues sí entiende y re bien, ¿no? Lo más que manipula y miente de manera sistemática. El señor fue electo por 6 años y tiene que dar respuesta a las necesidades de los mexicanos en esos 6 años. Hubo una elección democrática y ganó. Ahora tiene que responder por esa obligación como primer mandatario. Así es que más allá de las encuestas manipuladas o no, más allá de la forma brutal en la que el presidente miente, lo que los mexicanos debemos es exigirle, porque él y todos sus aliados y toda su burbuja cobra del erario, cobra de los impuestos de los mexicanos. Así es que el presidente López Obrador debería de dejar de mentir y debería de empezar a hacer gobierno. Somos el 4º país en el planeta con más muertes por COVID. Eso tiene que entenderlo y eso lo va a acompañar por el resto de su carrera política. Ojalá y haya entendimiento y empiecen a mejorar las cosas de inicio en términos de salud.